Ok, bueno, ante todo, buenas noches, estimados. A nombre de SEO Academy les agradezco en primer lugar por los minutos que nos están brindando, ¿no? Y por parte mía también agradezco a los señores de SEO Academy para poder darme esta oportunidad de poder brindar esta pequeña masterclass, ¿no? Más que todo, les comento, ¿no? Rápidamente, estábamos viendo un tema de bastante interés que en el cual nos hemos percatado, es un problema, déjeme decirle, es un problema, tanto para vías urbanas, tanto para caminos de bajo volumen de tránsito y hasta vías departamentales, ¿no? El tema de vías nacionales yo creo que lo tienen más manejado, es un criterio a título personal, ya que normalmente están concesionadas, ¿no? Y al estar concesionadas, sí o sí hay que ponerle un doble check al respecto, ¿no? Ya que el tema de mantenimientos es por parte de ellos, ¿no? Así que en base a eso, cuento rápidamente, generamos esta pequeña ponencia, ¿no? De influencia del análisis del estudio de tráfico para el diseño de paquete estructural, ¿no? Bueno, soy yo, ¿no? Y para eso, caballeros, hay que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Desde la manera, más que todo, aterrizar el problema que nosotros estamos viendo, ¿no? Y normalmente yo siempre coloco esta imagen en todas mis ponencias y trato de idealizarlo esto a través de un iceberg, ¿no? Y este iceberg, a los que de repente han podido ver la película de Titanic ya años atrás, normalmente es lo que nosotros vemos, ¿no? O lo que hundió al Titanic, ¿no? No fue lo que netamente se vio, ¿no? Sino lo que estaba abajo, ¿no? Y lo que estaba abajo era más grande de lo que estaba en la parte superficial, ¿no? Así que en base a eso, nosotros tratamos de idealizar el concepto en nivel usuario y nivel especialistas, ¿no? En base a los niveles de usuarios, ¿no? Normalmente la gente en sí no toma mucho pelo el tema de que si es concreto, asfalto, adoquines, bases estabilizadas, tratamientos superficiales, etc, etc, ¿no? Las cosas que puedan haber, ¿no? Sino más que todo el usuario está centrado, se puede decir de alguna manera, en que la vía tenga una buena serviciabilidad. Cuando nosotros hablamos de serviciabilidad, estamos netamente aterrizando en la idea de confort, ¿no? Que al momento que me desplace de un punto a otro, sea de una manera rápida, eficiente, no tenga baches, huecos, patologías que me puedan deteriorar el carro o la unidad, ¿no? Y que me pueda llevar a mantenimientos prematuros antes de lo previsto, ¿no? Así que eso es lo que normalmente veo en un nivel usuario, ¿no? Pero debajo de eso está un nivel especialista, ¿no? El cual netamente mantiene a flote todo esto, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, he tratado de darle el mismo espesor que de la parte superficial, ¿no? Pero como especialistas, nosotros tenemos que tener los conceptos bien claros para mantener todo esto a flote, ¿no? Pero hay veces de que de repente nuestros conceptos no están bien aterrizados, ¿no? Y se dan cuenta, de repente nuestros conceptos están un poco obsoletos, no nos hemos capacitado, no tenemos mucha experiencia al respecto, etc, etc, ¿no? La brevedad puede incrementar bastante, ¿no? Y esto nos generaría un problema, ¿no? Esto nos generaría un problema. Y eso lo voy a explicar con un pequeño ejemplo que he tratado de esquematizar y les va a parecer bastante interesante, ¿no? Bueno, entre los estudios de campo que nosotros normalmente vemos, ¿no? Estamos el estudio de suelos, el estudio de tráfico, estudios serológicos, ¿no? Estudios de impacto ambiental, etc, etc, ¿no? Un montón de estudios que al final esto involucra a desarrollar un buen diseño de pavimento, ¿no? En este caso, solamente me voy a citar en el estudio de tráfico, ¿no? Y el estudio de tráfico, les comento lo que normalmente me sucede, ¿no? Complicado, yo creo que no lo es, caballeros. Complicado, yo creo que no lo es. Que se apertura varias opciones de tomarlo bien o tomarlo mal, sí, es verdad, es tal cual. Pero complicado no es, porque en sí cuando hemos estado en la universidad, o algunos todavía están en la universidad, en el curso de carreteras, caminos, o como se llame cada casa de estudios donde ustedes estén,
¿no? Es netamente nos piden hacer como trabajo de campo un estudio de tráfico, disculpen, un estudio de tráfico, empezando netamente con un conteo vehicular, ¿no? Definir una estación, ¿no? Dentro de la vía, ¿no? En manera general estoy diciendo, ¿no? Y hacer el conteo vehicular, ¿no? Por 24 días, ¿no? Disculpen, 7 días, ¿no? 24 horas, ¿no? Normalmente nosotros tratamos de hacerlo en 3 turnos, ¿no? Para no hacerlo tan sofocante, ¿no? Ahora, estos contadores tienen que tener el expertise netamente de poder identificar los tipos de unidades que tengan, ¿no? Y en base a las unidades que hay, poder identificarlas y con eso poder hacer nuestro conteo vehicular. Y eso se traduce a la finalización IMD, ¿no? Que es netamente el promedio de la semana, no se podría decir, ¿no? Y a la vez esto multiplicado por algún factor de corrección, ¿no? Ya sea de un vehículo ligero, vehículo pesado, y este valor podría ser de un peaje lo más cercano al proyecto, ¿no? Eso es lo que normalmente nosotros hacemos, ¿no? Y tratar de llevarlo esto, si queremos ver la metodología de Ashton 93, llevarlo a ejes equivalentes, ¿no? Pero esta dinámica, que es parte de un expediente técnico, dado desde los estudios básicos y posterior a al análisis correspondiente, no lo hay, ¿no? No lo hay. Y el cual genera problemas, ¿no? Genera muchos problemas, caballeros, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado dentro de la clasificación de carreteras, ¿no? Por citar una, DG 2018, clasifica las carreteras según el IMDA, ¿correcto? Y en ese IMDA ingresa vehículos ligeros, vehículos pesados, ¿no? En su gran o poca magnitud, ¿no? Más que todo ven, identifican la cantidad, ¿no? Más no lo clasifican, ¿no? En algunos casos tal vez, ¿no? Y con eso ya empezamos a diseñar, ¿no? Y el problema viene en lo siguiente, ¿no? Cuando yo digo, oye, vamos a hacer este tipo de vía, más o menos me parece que es una vía vecinal o una vía urbana, le digo, ¿cuál es el tráfico? No lo tengo, no lo tengo, pero asúmelo. Le digo, pero ¿y yo cómo lo asumo? Le digo, no, 5% de vehículos pesados y 95% de vehículos ligeros. Y de ahí de repente viene otro, ¿no? Ponle 8,92, ¿no? 8 pesados, 92 ligeros. O otros me dicen, no, mira, 85, 15. 85 ligeros, 15 pesados. Y se abre una apertura tremenda de valores que a las finales a mí no me aterrizan de central idea, ¿no? Pero netamente lo sitúan de que si el proyecto más o menos se acomoda, ¿no? Es una vía vecinal, 200 vehículos por día, ya. Si es menos de 200, no va a salir viable el proyecto, así que con 200 trabájalo, ni más ni menos que coincida, ¿no? Ya un poquito más, ya tal vez, ¿no? Pero un poquito menos por ahí, pero más o menos tratan de conseguirlo en base a eso, ¿no? Es prácticamente un retrocálculo, ¿no? Y en el cual evitan hacer un estudio de tráfico y se puede ver que estos proyectos, netamente, al no tener identificado un estudio de tráfico, no sabemos qué transita por ahí o lo sabemos de manera muy general y estos proyectos empiezan a fallar, ¿no? No por el tema de suelos, obviamente, porque ese sería otro rubro, pero sí netamente por el tráfico o la carga que va a soportar estos pavimentos. El pavimento que sea, ¿no? Concreto, asfalto, afirmado, bases estabilizadas, etc, etc, ¿no? Obviamente que cada uno va a responder de diferente manera en base a la carga que acepta, ¿no? Y ahí es donde se apertura un montón el abanico de soluciones, ¿no? Y de complicaciones, ¿no? Y eso le voy a explicar en un Excel que he podido armar, ¿no? Luego de todo eso, caballeros, viene el procesamiento de datos de campo, ¿no? Y yo les digo, yo puedo procesar los datos siempre y cuando tenga un estudio de tráfico, porque cuando yo tengo un estudio de tráfico, si bien es cierto, es importante la cantidad, si bien es cierto, es importante cuál es el pico horario, ¿no? Dentro del día y de la semana, ¿no? Pero también es importante saber, caballeros, la identificación del tipo de vehículos, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les decía, ¿no? Bueno, a mis alumnos, les digo, ¿no? ¿Cuál crees que deteriora más el pavimento, ¿no? ¿Un vehículo ligero o un vehículo pesado? Y todos dicen, ingeniero, de hecho, pues un vehículo pesado. Digo, sí, la lógica te dice eso, ¿no? Pero llevarlo a demostrar es otra cosa. Así que por el momento es una hipótesis, porque hasta que no agarres un papel, un lapicero, o un Excel, no, bueno, es un concepto antiguo, ¿no? No agarres una hoja de cálculo, no lo demuestres, pues sigue siendo algo hipotético, hasta que no lo demuestres, ¿no? Y de ahí viene la contrapregunta, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que afecte más, el pesado o el más pesado?
¿no? Y algunos, muchos dicen, oye, no, pues de hecho, si un pesado afecta, le pongo uno más pesado, afecta más, ¿no? La lógica está completamente clara, ¿no? Pero ahí es donde ellos se olvidan. Yo les digo, mira, ahí está la importancia del estudio de tráfico, porque con el estudio de tráfico yo identifico netamente tipos de unidades y ese tipo de unidades yo sé cuánto pesa. Hasta ahí correcto. Pero a la vez también sé cómo está distribuida esa carga. Y esa carga está distribuida en base a ejes. Y con eso yo puedo saber, a través de un cálculo, qué tanto afecta al pavimento, al largo o corto plazo, como quieran verlo. Y ahí donde a los estudiantes se les complica, ¿no? Y ahí en donde poco a poco empezamos a identificar qué tipo de vehículo afecta más, cuál no, cuál deberíamos descartar o casi de repente ignorar en un diseño, ¿no? Pero para hacer eso hay que hacer un estudio de tráfico, hay que entenderlo a su gran magnitud, ¿no? Y ya no simple y llanamente tirar un número al aire y esperar que coincida, ¿no? Y eso puede ser una gran falta, ¿no? Con esto netamente vamos a poder diseñar un paquete estructural, totalmente de acuerdo, porque vamos a diseñar algo ad hoc, ¿no? Algo ad hoc. Eh, yo me acuerdo que también hay que tener un poco de cuidado cuando este caso más que todo se cita al tema de la capacidad, a la resistencia de la fuerza cortante, estoy hablando del CBR, donde cuando queremos calcular el CBR de diseño, muchos me dicen, no, ingeniero, un promedio. Ya, puede ser un promedio, no digo que esté mal. No, ingeniero, un máximo. Y digo, un máximo, bueno, no digo que también esté mal, pero poco visto, pero puede haber algunas opciones, no puedo decir lo contrario. Y otro dice, no, en la universidad siempre me han enseñado, el ingeniero trabaja en el peor de los casos, el menor valor. Bueno, cada cosa tiene una respuesta, ¿no? Si yo trabajo del promedio, pues del promedio para arriba, pues no creo que tuviera problemas, pero del promedio para abajo, ahí se me generarían los problemas, ¿no? Imagínense, ¿no? Yo digo que tengo un promedio de un CBR de 9, pero veo, identifico que en algunos sectores de la vía hay CBRs inferiores a 9, de repente 6, 5, 4, qué sé yo, donde en puntos donde han sido extraídas estas calicatas, estas perforaciones donde han sido extraído, netamente me va a dar algunas irregularidades más adelante, ¿no? Que de repente se van a traducir en algunas fallas, ¿no? Así que el promedio tampoco no es tan bueno, que digamos, ¿no? Ingeniero, ya, el máximo. Y trabajar con el máximo voy a subdimensionar la estructura, ¿no? Voy a trabajar en el mejor de los casos, ¿no? Y de repente me dice, ya, ingeniero, no se diga más, ¿no? El menor valor. Pues porque el ingeniero civil trabaja en el peor de los casos y por aquí y por allá, ¿no? Y tampoco, digo, no creo que esté tan bien, digamos, en algunos casos, porque lo que voy a hacer es sobredimensionar la estructura, ¿no? Porque voy a decir que el suelo es tan malo a lo largo de tantos kilómetros que tengo que tener un super mega paquete para resistir de repente cargas muy livianas o muy pesadas, qué sé yo, ¿no? Así que por ahí no va la cosa. Así que en base a eso tratamos de trabajar con métodos estadísticos, ¿no? Donde nos permita tener algo más concreto, más aterrizado y evitar estas fluctuaciones, ¿no? Más o menos pasaría algo así con el tráfico, ¿no? Presupuesto, netamente hay que definir un presupuesto. Si se dan cuenta, anteriormente los inputs son los estudios básicos, el cual te puede definir un presupuesto, ¿no? En base al diseño estructural que tú vas a hacer, ¿no? Sea pavimento, asfalto, pavimentos intertrabados, sea bases estabilizadas, sea la solución que tú quieras, la solución que tú quieras. Pero esto va a estar aterrizado netamente en base a lo anterior. Y a la vez también te va a ayudar a generar tus especificaciones técnicas, ¿no? Porque tú estás diseñando un paquete estructural y el presupuesto va también de la mano de una planilla discúlpeme, el presupuesto va también de la mano de un rendimiento, un análisis de costos unitarios, una idea del proceso constructivo que la aterrizas netamente, textualmente, unas especificaciones técnicas. Esto va a servir para ver si el proyecto es viable, no es viable o competente a lo largo del tiempo, ¿no? Tanto a nivel de costo directo como a nivel de costos de mantenimiento. Y estos costos de mantenimiento pueden ser rutinarios, periódicos, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y todo traerlo a valor presente, ¿no? Uy, ahí también traerlo todo a valor presente es un desafío tremendo, porque nosotros netamente es tratar de predecir cómo se va a deteriorar un pavimento a lo largo del tiempo,
ver qué mantenimientos serían los apropiados y todo eso traerlo a valor presente y sumarlo al costo directo y sería el proyecto viable, ¿no? Pero es un poco difícil, ¿no? Porque imagínense, yo le diría a cada uno, ¿no? Oye, tienes un periodo de vida de 20 años. De aquí a 20 años tú dime, ¿de qué vas a sufrir? No lo sé, ¿no? De repente algunos, Dios no quiera, cáncer, sida, hepatitis, de repente algunos ni llegan a esa vida, etc., etc., ¿no? La variabilidad en base a la incertidumbre es tremenda, ¿no? Ahora nosotros tenemos que ver, eso es a título personal, ¿no? De cada uno, ¿no? Pero en base a pavimentos hay que ver algunos mecanismos que nos permitan predecir estos, ¿no? Predecir netamente el deterioro que va a tener a lo largo del tiempo y en base a eso poder aterrizar los mantenimientos que podemos dar, ¿no? Y ahí otra vez entra el tráfico. Imagínense si nosotros tenemos un tráfico no acorde al proyecto, pues imagínense cómo vamos a proyectar ese tráfico, porque eso nos sirve también, proyecciones de tráfico, según el periodo de diseño, ¿no? Digamos, ¿no? Se me ocurre, de repente es un poco radical la idea, pero yo digo, oye, acá en este proyecto netamente veo que pasa, hay lugares, centros poblados, de repente en la sierra, que pasa un bus cada 2 días, ¿no? Ah, llega por ejemplo, llega el miércoles y el mismo miércoles se va y regresa el jueves, disculpen, regresa el sábado o el domingo. Y ese es el vehículo de diseño, ¿no? Y es el más desfavorable, ¿no? Y nosotros de repente lo ponemos de esa manera y tratamos de la proyección y listo, ¿no? Pero obviamos algo, digamos, se me ocurre, ¿no? Oye, hace poco, al construir esta vía, de repente, aledaños al centro poblado, hemos encontrado que es un corredor vial. Y en este corredor vial, al momento de hacer este tipo de vía, ¿no? Prácticamente ha activado de repente sembríos, ¿no? Ha activado, digamos, algo que está bien sonado, minería pirata, no sé, un montón de cosas, hablando exageradamente, ¿no? El cual hace de que la población aumente, la demanda aumente y que este vehículo que nosotros pensábamos, de repente este B2, ¿no? Que transitaba solamente los miércoles y los viernes, miércoles y sábados, ahora la transitabilidad sea todos los días, sigue aumentando gente, de repente ya no es todos los días, sino diferentes turnos, ¿no? Uno mañana, tarde y noche. O como por ejemplo lo que son del norte, está también este transporte Chiclayo cada hora, no sé, etc., 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 etc. Y nunca habíamos calculado eso, ¿no? Y ahí, si se dan cuenta, estamos hablando también de tasas, ¿no? El cual nos evita poder tener un presupuesto aterrizado, ¿no? Y a la larga un montón de cosas, ¿no? O sea, netamente empezando con el tráfico, ¿no? Bueno, posterior a esto podemos ver el tema de la ejecución, supervisión, un plan de mantenimiento vial y una finalización del periodo de vida, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Pues se dan cuenta, el tráfico es un input muy importante porque sin eso no vamos a tener un plan de mantenimiento, porque no la tengo clara, y obviamente si no la tengo clara, pues dudosamente puedo decir de que llega a un periodo de vida, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Estas algunas irregularidades que pueden pasar, ¿no? Estos son temas climáticos, ¿no? Que son de alguna manera que afectan a nuestro pavimento, ¿no? Normalmente en pavimentos urbanos, ¿no? Si podríamos citar algún ejemplo, en la ciudad, en las ciudades netamente, se dan cuenta que no pasan tránsito muy pesado, ¿no? A lo mucho un camión de basura. Y uno dice, no, "Oye, pero si hay tanta informalidad, ¿por qué no lo hacen, no? Pues que netamente aparece en esta identificación de zona rígida. No sé si todos lo han escuchado. Y esta zona rígida te dice, hey, aguarda, tú no puedes pasar por acá si no te metes una multa en base a los UITs, un porcentaje y se acabó, ¿no? Así que eso es poco visto, ¿no? Dentro de una vía urbana, ¿no? Es algo más controlado, se podría decir, ¿no? Pero en vías vecinales, en departamentales, como que la cosa ya es un poco más caótica, ¿no? Y más si es un corredor vial, ¿no? Dices, oye, tu peso es tanto, ya le meto un poco más, igual no me afecta, dices, ¿no? Y puede ser, ¿no? Y no está controlable. En las vías urbanas puede ser un poco más controlable, más que todo como centro-centro, pero en la periferia de repente la cosa se vuelve un poco incontrolable, ¿no? Para eso nosotros tenemos que conocer bastante las normas y manuales, ¿no? En este caso estoy citando un estudio, pero el estudio va a concluir o se basa parte de alguna de estas normas, ¿no? Donde te dan algunos inputs necesarios para aterrizar bien la idea y tomarla bien en consideración, ¿no? Dentro de los pavimentos que nosotros netamente vemos,
tenemos el concreto, de asfalto, adoquín, que esto sería el resultado de, ¿no? En base a un estudio de tráfico, suelo u otros que nosotros podamos ver, ¿no? Y el concepto más general de un pavimento es netamente, es estar constituido por diferentes tipos de capas, ¿no? Sea concreto, asfalto, adoquín, ¿no? ¿No? Y sobre una base, una subbase, un terreno de fundación, ¿no? Es un paquete estructural netamente conformado por capas, el cual netamente ayuda estas capas de alguna manera a absorber los esfuerzos producidos netamente por las cargas. Obviamente estas cargas son dinámicas, ¿no? Y estas cargas dinámicas van a generar esfuerzos, ¿no? Y estas capas son nuestra primera línea de defensa, ¿no? Para que netamente la subrasante llegue prácticamente en cero, ¿no? Pero a la vez, si se dan cuenta, cada tipo de pavimento lo absorbe de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos un pavimento flexible, pues el asfalto no tiene el módulo suficiente, ¿no? Para resistir cargas de tráfico, ¿no? Y se ayuda con una base o una subbase, ¿no? Indiferentemente del espesor del asfalto, ¿no? En cambio, el concreto, eh, según la teoría y la experiencia, puede absorber estas cargas, ¿no? En lo suficiente. Obviamente que depende al espesor, depende al tamaño de las losas, depende de la resistencia, etc. Se generan X variables, ¿no? Los cuales estas pueden absorber prácticamente más del 90%, ¿no? Y la base o subbase que esté en ese caso, no es que genere un aporte estructural, netamente es como una capa que genera un comportamiento monolítico, ¿no? Donde la losa se va a sentar, ¿no? Porque imagínense si la losa de concreto lo quisiéramos colocar sobre la rasante, que no es descabellado, hay una metodología al respecto de, pero al tener una vía, ¿no? De tantos kilómetros, de diferentes CBRs, diferentes comportamientos, pues no es algo monolítico, ¿no? Así que vamos a tener de repente en algunos puntos ah, fisuras, grietas, que en otros no, de repente no lo tengamos, ¿no? Y comportamientos que nosotros no queremos evitar, ¿no? En cambio, con el adoquín, ¿no? Es una manera, podría decirse que es un match de ambos, ¿no? Ambos comportamientos, ¿no? Ejerce y generamos el pavimento intertrabado, ¿no? Acá netamente podemos ver cómo es absorbido el esfuerzo. ¿Pero el esfuerzo de qué? Pues del tráfico, estimados. Puede ser acumulado, si quieren verlo de alguna manera, analizarlo acumulado, que es lo que normalmente se hace, o pueden analizarlo dependiendo del tipo de vehículo, ¿no? Pero otra vez, si lo analizamos por tipo de vehículo, que obviamente que esto es de una manera muy simbólica, no, no es nada aterrizado a un valor numérico, esto es de manera cualitativa, más no cuantitativa, ¿correcto? Se puede ver cómo más o menos es absorbida esta carga, ¿no? Pero en base otra vez al tráfico. Imagínense, si no tenemos expresado un buen tráfico o no tenemos aterrizado el tráfico, pues ¿qué vamos a expresar? ¿No? De repente netamente estamos diseñando a ciegas. Y ahí es la importancia de un estudio de tráfico, ¿no? Miren, sobre las metodologías, acá he citado algunas, ¿no? Tenemos de pavimentos rígidos, metodología Ashton 93, que es la clásica que normalmente utilizamos hasta la fecha, S84, Ashton 98, TCP. En pavimentos flexibles tenemos Ashton 93, Instituto del Asfalto, método Shell, ¿no? Entre otros también que pueden aparecer ahí, ¿no? En pavimentos intertrabados, he encontrado varios, la verdad, Murillo López, Instituto del Asfalto, argentino, británico, ICPI, ASTO, colombiano, mexicano, hay un montón, ¿no? Afirmados tenemos Narra, tenemos metodología de IB6 también. En soluciones básicas tenemos, de repente, si queremos diseñar, ojo que es bajo una sola metodología, ¿no? Bases con cemento, con asfalto, con cal, químicos. Entonces, si se dan cuenta, como metodologías en base a opciones que tenemos, son varias, ¿no? Son varias. Y acá se apertura una gran pregunta, ¿no? ¿Cuál será la más segura? La verdad que es un debate de 1000 días, ¿no? Es un debate de 1000 días. Tal vez algunos se inclinan más por una metodología, otros por otra metodología, otros por una solución, otros por otra solución, ¿no? Ahí empieza de repente la guerra entre de los pavimenteros, disculpen, entre concreto, asfalto, intertrabado, bases estabilizadas, con cemento es mejor, con asfalto es mejor, con cal es mejor, con productos químicos es mejor. O sea, se dan cuenta, empieza a ser un montón, pero ese no es el debate de ahora, ¿no? Obviamente que cada metodología que nosotros estamos presentando es en base a alguna experiencia,
algún sustento técnico, alguna metodología, algún estudio, qué sé yo, ¿no? Eso es, ¿no? Porque de la nada nadie tronó los dedos y apareció, ¿no? Así que en base a eso nosotros tenemos que ver. Pero lo que todos llevan en común, déjenme decirles, caballeros, es algo bien interesante. Estudio de suelo y estudio de tráfico. Es algo que no puede faltar en cualquier diseño de pavimentos. Eso es clave. Ingeniero, pero yo me he dado cuenta que eso de repente me está hablando de métodos empíricos. Ya, bueno, Instituto del Asfalto y PSA no están empíricos, sino es mecánico empírico. Pero ya, pero trabaja con el estudio de tráfico traducido en ejes equivalentes, ¿no? Sí, ya está bien. Pero hay métodos hoy por hoy que ya no, ya prácticamente no trabajan a eje equivalente, sino trabajan con otra metodología, ¿no? Digo, sí, sí, espectro de carga es otra opción, ¿no? Que netamente este espectro de carga es el acumulado, ¿no? A lo largo del tiempo y ver qué tanto puede afectar al pavimento, que es netamente la evolución de, ¿no? Pero igual, necesitas un estudio de tráfico. De repente, y dentro del estudio de tráfico, identificar cuál es el que te mueve la brújula, ¿no? El que más eh, eh, deterioro te puede generar a la vía. Sí o sí necesitas un estudio de tráfico. O sea, donde quiera, tienes un estudio de tráfico, sea la metodología que quieras utilizar, ¿no? O la que se implemente en tu país, en tu lugar donde estés laborando, ¿no? Así que prácticamente tratamos de resumir qué es lo que necesitamos, ¿no? De una manera muy general, ojo, de una manera muy general. Necesitaríamos caracterización del material de la subrasante, calidad de suelos, obviamente, a lo largo de la vía, tantos kilómetros, tantas calicatas, tantos por calicata, tantos valores de CBR, si lo queremos ver, ¿no? Traducirlos en módulo de resiliencia, tal vez. Hay que tener en cuenta también, dependiendo de los estratos que hay, no sé, de repente en una calicata puede haber 3, 4, 5 estratos de una manera exagerada. Normalmente las vías son hasta 1,50 m. Ahora me ha pasado, ingeniero, hasta 1,50 m ya hay que no, aguarda, pero también te dice mínimo. Pero si no encuentras un estrato firme, que te dé la seguridad de que donde vas a pavimentar o donde vas a llegar tu nivel de su rasante, qué sé yo, pues sea lo suficientemente estable. O sea, eso también hay una implicancia y es clave, ¿no? Tránsito, ¿no? Otra vez, cuantificación, y ahí me falta identificación, caballeros, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Miren, por ejemplo, en sala no sé cuántas personas somos. A ver, somos, bueno, no lo sé, si veo, salgo de digamos, seamos 50, 20, qué sé yo, 10 personas, no sé. Las 10 personas, somos personas, pues, ¿no? Tenemos brazos, tenemos piernas, tronco, extremidades, se podría decir de manera general, ¿no? Nos parecemos, sí, ¿no? Pero obviamente cada persona pesa diferente, ¿no? De repente hay unos que pesan 100, otros que pesan 80, otros que pesan 70, 40, otros que ni peso tienen, qué sé yo. No se dan cuenta, hay una gran variabilidad, ¿no? Pues esa misma variabilidad también es la que va a transitar dentro de nuestra vía. Y nosotros tenemos que identificarlo. Y de alguna manera poder juntarlos. Pero no juntarlos de una manera no racional, sino de una manera racional, ¿no? Porque también de repente va a haber dentro de esta nube de puntos, de repente hay valores que de repente no los consideremos, ¿no? Me ha pasado en un estudio de tráfico, ingeniero, he visto una cama baja, ya, Leo, y de los 7 días, ¿cuánto lo he visto? No, solamente pasó, ya pasó, ¿no? Digamos, oye, ¿y será necesario considerar esta cama baja? Pues algunos dirán sí, otros no, pero dense cuenta que es un caso atípico, no es algo que se presente todos los días o de la semana, a los 7 días, se presente, no sé, tenga una incidencia del 30%, 40%, ¿no? Es un caso atípico. A no ser que me digas que esa vía sí la usan para ese tipo de unidades que pasen a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí la cosita cambia, ¿no? Ahí la cosita cambia, ¿no? Que podría ser, sí, pero es cuestión de evaluarlo, ¿no? Metodología de diseño, que es la lámina anterior. Materiales, ¿no? En base, hay que ver qué tipo de materiales vemos, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿no? Ingeniero, ¿cuál es mejor, el concreto o el asfalto? Pues yo te digo, ni A ni B, ¿no? Ni A ni B. Lo único que te puedo decir son dos cosas. Evalúa lo técnico como económicamente. Y en base a eso tú vas a poder determinar cuál es la que mejor se acomoda, ¿no? Cuál es la que mejor se acomoda. Y en lo técnico es evaluar todo, ¿no? No simplemente ya lo diseñé y se acabó, ¿no? Sino que en base al diseño, ver que más se acomode a las exigencias de tu proyecto, ¿no?
Por ejemplo, nos decían, ¿no? Oye, acá en Perú, les comento rápidamente, ¿no? El año pasado estaba llamando a SUCEN, la Asociación de Cementos, Cementeros del país. No hay institutos, lamentablemente, tanto del concreto como del asfalto. En el Perú estamos un poco atrasados al respecto con eso. Poco no, bastante. Pero por problemas más que todo del Estado, me imagino. Pero bueno, ese es otro tema de discusión. Pero me dijeron, oye, referente al tema de transportes, aterrizando en vías, pues de concreto habrá el 3-4%. Y esta que ya salió John Ambo, que está, llegaremos de repente en el porcentaje de vías al 5%. Imagínate, tenemos el 5% de concreto. O sea, es bajísimo. ¿No? Y me acuerdo que me decía, oye, pero ya, perfecto, entiendo que el concreto es bajo, listo, pero entonces, ¿por qué la vía le hicieron de concreto y no de asfalto? Si tenemos mayor experiencia en el asfalto, no tiene expertise. Sí, no digo que no, se podría hacer, ¿no? Pero obviamente ha habido una evaluación al respecto, ¿no? Oye, en esta carretera de ambos hay muchas variabilidad en base al tema de suelos, mucha variabilidad en base al tema de climas que pueden afectar tanto a la mezcla asfáltica como al concreto y pueden darte diferentes respuestas, pero y aparte el tipo de vías, disculpe, el tipo de tráfico, no, eh, por ahorita esta carretera de Ollón a Ambos, netamente te vas al sur, ¿no? Pues no, el tráfico es muy pesado. Bueno, de repente, a nivel de costo directo conviene el pavimento flexible que el rígido, pero a nivel de mantenimiento la cosa cambia. Bueno, ese es otro análisis, ¿no? Que nosotros tenemos que ver, ¿no? Y eso es lo que normalmente no vemos, ¿no? Nosotros vemos solamente el día a día, pero no hacemos esa proyección, ¿no? Les comento un caso muy importante, ¿no? Que es lo que he visto netamente laboralmente, ¿no? Oye, entre público y privado. No, yo prefiero el privado. Otros dicen, yo prefiero el público, ¿no? Y el público dices, ¿pero por qué prefieres el público? No, porque del monto solamente me descuentan el 8% y me voy y con eso pago mi SUNAT y se acabó. ¿Y el privado por qué no? No, porque el privado me descuenta la SUNAT, esa cosa, 21%, el mismo monto y netamente al mes no gano bien, ¿no? Más descuento, sí es verdad, es más descuento. Pero si lo ves a lo largo del tiempo, de repente aterrizando un año, oye, en el privado te conviene más que el público, dicho de alguna manera, ¿no? Esto es lo que nosotros también vemos acá en los proyectos, ¿no? A nivel de costo directo, no, el asfalto me conviene más que el concreto, pero a lo largo del tiempo, en base a los mantenimientos, traerlo a valor presente, sumado al costo directo, ¿qué te conviene más? Pues hay que verlo, hay que analizarlo, ¿no? Pero para eso que nos falta experiencia, porque uno tiene que saber de qué va a sufrir este pavimento a lo largo del tiempo, ¿no? Y mucha gente no lo ve, ¿no? Es muy cuadriculada, creo yo, vive el momento, más no se proyecta, ¿no? Y en base a la institución que estés laborando, pues, ¿no? También, ¿no? Climas, ¿no? Costos y plan de mantenimiento es lo que hemos estado viendo, ¿no? Miren, esto netamente aplica para el tema de suelos, pero también está aplicando para el tema eh, de tráfico dentro de una vía, ¿no? Tenemos que netamente ver tramos homogéneos, ¿no? Se dan cuenta, nosotros para definir tramos homogéneos hay grandes variabilidades, ¿no? Tráfico, deflexiones, CBRs, pluviosidad, velocidades, pendientes, capacidades para drenar, número de carriles, geometría, y de repente a ustedes se les ocurre 30 ideas más, ¿no? O 30 puntos más que podríamos, como variables, disculpen, como variables que disculpen, que podrían modificar esto, ¿no? Y esto lo explico de una manera bien interesante, ¿no? Cuando uno hace una tesis, ¿no? Te dicen, ¿cuántas variables tienes que ver? A nivel de pregrado, una variable. Tu tema, tu problemática en base a una variable y darle una respuesta, ¿no? Cuando llegas a un posgrado, ¿no? De repente te dicen dos variables, ¿no? Evalúa cuál es la mejor, o de repente ninguna de las dos variables es la mejor, o de repente te quedas en cero, ¿no? Y ves que no es posible, ¿no? Pero de ahí viene otro, pero yo quiero meter 3, 4, 5, 6, 7 variables. Pues es algo curioso, ¿no? Porque mientras más variables hay, más difícil es poder aterrizar la idea, ¿no? Porque cada uno va a tirar para su lado. Eh, por eso que acá les digo, ¿no? Les pongo, ¿no? Oye, ¿tú cómo puedes generar tramos homogéneos? Oye, tengo un montón de inputs o de variables. Ahora, ¿cuál es la que más se acomoda? En líneas generales, se acomoda más de repente el tema de suelos, ya sea a través de CBRs, o de repente lo podemos llevar a deflexiones, ¿no? A través del Falling Way, de repente, si queremos hacer una evaluación estructural. Y por retrocálculos podemos calcular de repente el CBR, ¿no? Por retrocálculo y verificar que por retrocálculo netamente da el valor
del severo de laboratorio, o de repente vemos alguna variabilidad, porque ahí también se genera otro problema, de repente un georradar, yo no sé el paquete estructural cómo será, ¿no? Ahora tengo que corregir este paquete estructural a través del georradar. Tengo que hacer ensayos no, de repente destructivos, ¿no? Diamantinas de repente. Y se dan cuenta y se va generando más problemas. Y de repente eso no está contemplado en un proyecto. Y de manera general lo dejamos netamente a través de CBRs y tráfico, ¿no? Y el CBR de repente a lo largo de la vía, me ha pasado que tengo un ingeniero, ya definí el tramo homogéneo de este tramo de la carretera. Ya, perfecto. Oye, pero curiosamente, en ese tramo, en punto medio, digamos, va a haber un tráfico que divide tu sección en uno y dos. O sea, comparten el mismo suelo, ¿no? El mismo valor de CBR, pero el tráfico es, la parte A la parte B es totalmente diferente. Y te genera un gran cambio. ¿No? Que hay que ver otra vez, ¿no? Promedio, percentil, diferencias acumuladas, ¿no? Lo mismo que estamos hablando al principio de la sesión, ¿no? También ha pasado, ¿no? Que dentro de la vía quieres poner una super mega, mega proyecto. Y pues ahí pasa estos carros hechizos, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Una vaquita jalando una parte de un auto, ¿no? O al pobre burrito le dan de sobrecarga, ¿no? Imagínense, si el burrito sufre, imagínense la vía sufrirá o no, ¿no? De repente, por lo que vemos de la experiencia, no, nada, ¿no? Pero tenemos que ver qué tanto esto afecta el pavimento, ¿no? Y es por eso que dentro de nuestras normas está este decreto supremo del 2003, actualizado al 2018, unas que otras variaciones ha habido, y donde que les dije, ¿no? Es importante la contabilidad, ¿no? Eh, el estudio de tráfico, ver el conteo vehicular, ver cuántas veces pasa, ¿no? Vas a sacar un promedio, pero es importante la identificación, caballeros, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Tenemos una gran variabilidad de tipos de vehículos, cuánto pesa, largo y ancho, cómo está dividido dentro de ejes, ¿no? Por decir ejes simples, hay ejes simple de rueda doble, ejes tándem de dos ruedas dobles, uno de rueda simple, uno de rueda doble, eje tridente, tres ruedas dobles, disculpen, dos ruedas dobles, o puede ser dos ejes de ruedas dobles y un eje de rueda simple, qué sé yo, hay una gran variabilidad, ¿no? Y cada una soporta de diferente tonelada. Y obviamente eso te puede dar al momento de identificar, te puede dar el factor destructivo que genera cada tipo de vehículo, ¿no? De manera independiente. Lo podemos llevar a ejes equivalentes y lo podemos tener de una manera global, ¿no? Y que eso también sería el resultado ¿no? Para eso nuestra norma nos da diferentes soluciones en base, nos da diferentes fórmulas en base a la solución que nosotros queremos plantear, ¿no? A la mano izquierda tenemos el tema de pavimentos afirmados, ¿no? Pavimentos flexibles y netamente semirrígidos, ¿no? Eso es lo que normalmente tenemos. Y a la mano derecha tenemos los pavimentos rígidos, ¿no? Hay que tener cuenta muy bien esto. Me ha pasado de que a veces los ingenieros dicen, oye, ingeniero, si es el mismo IMDA, correcto, es el mismo factor, debe ser el mismo factor destructivo y cuál es el mismo eje equivalente. Pues la verdad que no, no necesariamente. Así que no podemos ver eso, ¿no? En pavimentos rígidos está algo más castigado que el pavimento flexible. Les doy una idea, ¿no? Estábamos hablando del proyecto de la segunda calzada de Piro Chiclayo, y este proyecto de la segunda calzada de Piro Chiclayo, eh, pavimento flexible nos daba algo de 79, 80 millones de ejes equivalentes, y el pavimento rígido en esta vía nos daba netamente casi llegando a los 100 millones. No es algo netamente que podemos sacar ya el 10, el 15, el 20%. Eso va a variar mucho. Este valor va a variar demasiado dependiendo al tipo de vehículos que hay. Es por eso que les digo que es clave la identificación del tipo de vehículos. Una vez que nosotros tenemos identificado el tipo de vehículo, pues de ahí solamente avanzar y correr, nada más, ¿no? Pero si no tenemos eso, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Es un problema, ¿no? Es un problema. Miren, y esa es un input de repente que algunos o muchos o pocos lo tienen claro, pero también se dan cuenta que nosotros tenemos que ver qué tipo de eje es el que más deteriora el pavimento, ¿no? Que ese es otro input dentro de. Les he explicado que hay un montón una gran variabilidad de tipo de ejes, pero ahora, este eje, ¿qué tanto afecta al pavimento? En base a sobrecargas, ¿no? En base a sobrecargas. De repente tenemos el eje simple de rueda simple, carga 7 toneladas. Pero ¿qué pasa si de 7 aumenta a 13, 14, 15, 20, no lo sé, ¿no?
En base a eso, de repente, podemos ver cómo acá en esta línea va generando el factor destructivo, ¿no? En base al tipo de eje, ¿no? Se dan cuenta que prácticamente se crece de una manera no lineal, sino de una manera exponencial, ¿no? Pero el que más llama la atención es el eje simple de rueda doble, imagínense. Este eje simple de rueda doble, donde si nosotros incrementamos la carga, pues puede pasar de un factor destructivo de, digamos, de 5, puede pasar a 35. Obviamente que uno dirá, ah, pero ingeniero, de repente genera eso, me queda clarísimo, no es un crecimiento lineal, sino un crecimiento exponencial, pero si de repente aumento 30, 40, 50 toneladas, pues hay que verlo, no necesariamente, caballeros, no necesariamente, ¿no? Y vemos las otras clasificación de, las otras, con la misma jugada, ¿no? Incremento de cargas con los diferentes tipos de ejes, pero nadie llega como este factor destructivo, ¿no? Y ahí donde nosotros vamos a poder aterrizar algo interesante, ¿no? Les comento, ¿no? Por ejemplo, los caminos de bajo volumen de tránsito, ¿qué te dicen? Oye, 200 vehículos al día, me dicen. Ah, ya, digo, ya. Y, ya. Y yo les digo, estos vehículos, pues, ¿cuáles son, no? No sé. Me dice, no, Julio, no te preocupes, ingresa pues 95,5. Obviamente que el 95% vehículos ligeros y vehículos pesados, ¿no? Y yo le digo, pero el vehículo ligero tenemos autos, pick-up, camionetas, combis, etc, 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 ¿no? Y vehículos pesados, de repente, no sé, tenemos buses, tenemos camiones, tenemos tráiler, tenemos semi-tráiler. ¿Cuál utilizamos? Ya, pues que la experiencia te diga, me dice. Oye, pero la experiencia me dice de que hay una clasificación, hay una norma de clasificación vehicular y en base a la clasificación vehicular identifico cuántas toneladas pesa cada unidad, cómo está distribuida y con eso puedo generarlo. Y si no lo tengo, ¿qué hago? Y más aún se me complica teniendo en cuenta esto, ¿no? Que si no veo netamente o analizo vehículos que solamente tengan, disculpen, ¿dónde está mi pulsor? Tengan solamente este tipo de ejes, pues de repente no me mueve mucho la brújula, ¿no? Pero y si son unidades que tengan el eje simple de rueda doble, el cual sí veo que es un incremento o genera un alto factor destructivo, pues tengo que de repente estar descartando, ¿no? Este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. De repente mi matriz de 50, 60 vehículos, lo reduzco a 20, pero aún así, de los 20, ¿cuál elijo? Pues se me vuelve a complicar ahí la cosa, ¿no? Y digo, la verdad que no lo sé. ¿Cuál puedo elegir? ¿No? Como le digo, ¿no? En sala somos de repente 10 personas, pues 10 personas pensamos diferente, nos comportamos totalmente diferente, y poder a todos estos ponerlos en una licuadora y hacer una sola persona, pues es difícil, y ahí es donde la cosa se complica, ¿no? En pavimentos rígidos, pues la cosa es diferente, ¿no? De repente, ahí sí el eje Triden es el más desfavorable, ¿no? A lo largo del tiempo. Ahora, me dice, ingeniero, pero no creo que se genere estos crecimientos exponenciales. Pues te digo, recuerda, eh, en estos caminos de bajo volumen de tránsito, normalmente la gente no respeta el peso, ¿no? Tú dices, ah, ya, ¿no? Digamos, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Si yo tengo un C3, ¿no? Y el C3 carga 25 toneladas, ¿no? Digo, 25 toneladas, no es nada, ¿no? Ya. Oye, ¿qué pasa si le aumento un 5%? O un 10%, ya digamos, 10%, ¿no? Un 10%, estamos hablando de 2,5, el cual que da 27,5 toneladas, ¿no? Son 2,5 toneladas, o sea, no es nada, es un 10%, es algo que no es nada. Oye, aguarda, pero este 10% que todos aumentarán las toneladas, ¿cuánto influye esto en tu factor destructivo? Mucha gente piensa, ah, bueno, es proporcional. Si acá de repente me está dando un factor, disculpen, si me está dando un factor destructivo con la carga netamente reglamentada, es 3,25, disculpen, mis números no son muy buenos, 3,25, pues por un 10% es netamente nada, ¿no? O sea, 0,30 toneladas, ¿no? O sea, netamente esto de repente es 3,57. No, no es nada, es proporcional. No, pues señor, no es proporcional. No, no es proporcional. Eso hay que tener en cuenta. Y mucha gente piensa eso, ¿no? ¿Y cómo lo respondemos esto? Pues en los peajes. ¿Por qué crees que por pasarte 1 o 2 toneladas te meten una multa tremenda? O prácticamente mejor bota la carga, el exceso, obviamente, ¿no? Porque tú le estás generando, ellos tienen en cuenta que cada vehículo tiene una carga normal,
Pero si tú incrementas esa carga, no es proporcional el incremento de carga al factor destructivo que generaría ese tipo de vehículo. Sería más. Así que ahí viene el problema, ¿no? Y ahora si estamos identificándolo esto por tipo de eje. Y obviamente esto tiene una forma de comprobar, ¿no? Agarrando tu memoria de cálculo y empezar a jugar con los valores, ¿no? Que obviamente uno tiene que estar haciéndolo, ¿no? Y es clarísimo. Y esto tiene que ver mucho con el tema de gestión de pavimentos. Que la gestión de pavimentos dentro de eso es tú controlar tu peso, ¿no? Y eso que no estoy hablando de la presión de inflado, que también incrementa a todo esto, ¿no? Nosotros vemos la fórmula del cálculo de ejes equivalentes, ¿no? Ya estamos hablando de total, ¿no? También hay por FPI, que es el factor de presión del neumático. Imagínate que tenga mayor o poco valor de presión neumático, no sé cómo estará, cómo afectará, no lo sé. En muchos casos es el valor de uno, pero si incrementa esto a 1.10, es prácticamente el 10% de los ejes equivalentes que tú tengas contemplado. Y con eso se abre el abanico de posibilidades, la verdad, ¿no? El abanico de posibilidades, ¿no? Y voy a mostrarles, miren, para ir culminando, una rápida presentación. Ajá, una rápida presentación. Miren, acá he hecho un pequeño ejercicio, ¿no? Aquí he citado netamente vehículos, vías de 400 vehículos y 200 vehículos, ¿no? Y miren, primero que me dicen, ¿no? Oye, considera el 15% vehículos pesados. De repente el 25, el 50, el 75 y el 100, ¿no? 100, 100, ¿no? Sería 100 pesados y cero livianos, ¿no? Acá igual, ¿no? Si yo considero el 15% de vehículos ligeros, disculpen, pesados, o sea, la diferencia del 85 debe ser ligeros, ¿no? Y veo, de 400, fácil, 340 livianos y 60 pesados, ¿no? La suma igual me da, ahí están los 400, ¿no? En ambos, ¿no? Acá 25, acá 50, acá 75 y acá 100, ¿no? Y la diferencia es liviana, ¿no? Y ahí están los 400, ¿no? De igual forma acá, caminos de bajo volumen de tránsito, ¿no? 200 vehículos, menos de 200 vehículos, ¿no? ¿Cómo lo hacen cuadrar? Pues esa es la matemática que estoy haciendo, ¿no? 15% vehículos pesados, 25, 50, 75 y 100, ¿no? Ahí está. 30, 50, 100, 150, 200, ¿no? La suma de todo esto siguen dando los 200, ¿no? Cual coincide. Eso es lo que normalmente lo hacen, ¿no? Y así me lo dicen, Julio, mira, esta vía no puede pasar de 400, o sea que 400. Esta vía no puede pasar de 200, ni menos de 200, tiene que ser 200. Ya, ok. Ya, y le digo, ¿cuál es el porcentaje de tráfico? No, pues calcúlalo tú, ya tú verás. Y yo digo, ya tú verás. Bueno, trato vehículos livianos, la verdad no me mueve mucho la matemática, porque mire, un vehículo liviano, acá en este caso pongo un ejemplo, una Picat, una Combi, ¿no? Prácticamente no pasan exagerados 4 toneladas, ¿no? 2,2 y me da un factor destructivo muy bajito, ¿no? 0.0169, ¿no? ¿No? Pero en vehículos pesados, sí les he dicho, hay una gran variabilidad, ¿no? Y yo digo, pero ¿y ahora en vehículos pesados qué agrego, no? Ojo, este es un análisis que no debería hacerse, pero se hace, pero de una manera muy, muy, muy aproximada, ¿no? Y digo, oye, ¿y acá qué transitan? O sea, dime qué hay. No, hay camioncitos y bucecitos, ¿no? Y camioncitos, bucecitos, digo. Bueno, podría coger estos dos, ¿no? ¿Qué es lo que más hay de mayor incidencia, no? Por coincidencias, ¿no? Ambos pesan 18 toneladas, ambos tienen eje simple de rueda simple y eje simple de rueda doble en la parte trasera, ¿no? Ambos pesan 18 toneladas y con eso de repente puedo sacar un factor destructivo, ¿no? Que obviamente este factor destructivo habla de ambos, ¿no? Se comparte para ambos. Ahora, curiosamente, el C2, si se dan cuenta, es un eje simple de rueda doble, ¿no? Que es igual de la imagen que estábamos viendo, ¿no? Que es el que más deteriora la vía, ¿no? En base a eso, de repente, puedo decir, ¿no? De los tipos de vehículos que hay, que me han dicho más o menos a ojo de buen cubero, yo determino que, mira, este vehículo, aunque sea, tiene un eje simple de rueda doble. Este es el que más deteriora la vía. En el caso de haber incrementos de tonelaje, ¿no? Y de repente que alguien se pase el peso. Entonces voy a cogerlo como de repente un vehículo de diseño, ¿no? Digo, ya, bueno, de alguna manera tengo que darle alguna solución, ¿no? Yéndome al más desfavorable, que obviamente se debería aterrizar el cálculo ya con un estudio de tráfico real, ¿no? ¿No? Calculo mis ejes equivalentes, ¿no? Obviamente acá está el cálculo, ¿no? Obedece a de repente un periodo de diseño, en este caso de 10 años, ¿no? ¿No? Ahí está netamente, ahí lo he estado haciendo, desarrollando rápidamente antes de empezar la clase, ¿no? Este es el resumen, se podría decir, ¿no? Tal, ¿no? Están mis ejes equivalentes, ¿no? Con un 15% de vehículos pesados me da prácticamente 674,000 ejes equivalentes, ¿no? Que son 60 vehículos, ¿no? Pero miren, acá son 340 vehículos y me da 14,000. O sea, no es nada.
¿no? ¿Se dan cuenta? No es nada. Y obviamente, porque el vehículo liviano genera un factor destructivo demasiado bajo. Así que la matemática cuadra. El concepto está, ¿no? Pero obviamente, al incrementar el vehículo pesado, ¿no? El porcentaje de vehículo pesado, incrementa el porcentaje, incrementa el valor de eje equivalente, ¿no? Que si jugamos, por ejemplo, con cero liviano y todos que sean pesados, 400 vehículos pesados, en este caso un C2 o un B2, ya más o menos 4 millones y pico, ¿no? 4,5, ¿no? De repente, redondeando, ¿no? 4,5 millones. Sumando, ¿no? Que estoy todos los valores y me doy cuenta en algo, ¿no? Que es lo que yo a veces les hago notar a los ingenieros, pues, ¿no? Mira, tú me dices que le coloque un 15% de vehículos pesados, ¿correcto? Ya, perfecto, 15% de vehículos pesados, pesados, ¿no? A través de IMDA. Pero si tú te das cuenta, ¿no? Ese 15% no es evidenciable en el porcentaje de ejes equivalentes al cual corresponde este valor. Prácticamente, nosotros hemos hecho el cálculo, 688,000, ¿no? Y nos damos cuenta que es el 98% del valor del eje equivalente. Miren, el 15% es el 98, el 25% es el 99, más del 50% es el 100% del eje equivalente. Igual acá, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Más del 50% viene a ser el 100%. Pero si es el 15% o el 25%, prácticamente entre el 98 y 90. Ingeniero, pero si le bajamos de repente 10, 5, créame, podría bajar 1 o 2 puntos. O sea, el 5, digamos, ¿ya? El 5% de incremento, el 5, digamos, ¿no? Tenemos un proyecto, dice ingeniero, 5% pesado y el 95% ligero. Ah, ya, ok. Pero ese 5% es prácticamente el 95% del eje equivalente o el factor destructivo acumulativo de la vía. O sea, nosotros no podemos atinar a decir, oye, ¿será un B2 o un C2? ¿O ambos o será otro? Si ya sabemos que netamente es el 95% del tráfico expresado en ejes equivalentes a lo largo del tiempo. O sea, es algo que no podemos decir, ya ponle dos, ya ponle tres. No, no sé si me dejo entender con eso, ¿no? Es algo bien importante, por eso nosotros tenemos que tenerlo clarísimo. Si no lo tenemos claro, pues vamos a seguir evidenciando lo que se ve, ¿no? Vías que fallan a corto o largo plazo, ¿no? Y pues vamos a tener bastantes problemas, ¿no? Para ir acabando también la presentación, bueno, algo de tema de suelos, no lo voy a coger rápidamente, ¿no? Si un suelo es malo, ¿cuándo es malo? Dicen, ¿no? No cuando se porta mal, ¿no? Sino netamente cuando netamente este suelo tiene un CBR inferior al 6%, ¿no? Pero hablar de, sabemos cualitativamente, pero cuantitativamente aterrizarlo en cifras o en rangos es también curioso, ¿no? Porque puede haber una gran variabilidad de eso, ¿no? Otros les gusta usar deflectometría, tal vez, otras opciones, ¿no? Pero la cuestión es de que tengamos un valor que más o menos nos haga pensar bien, ¿no? ¿Ok? Luego de eso, tenemos en el tema del CBR, traducimos la resistencia, algunas correlaciones entre el suelo SUX y AASHTO, ¿no? Y netamente con eso podemos llegar a esto, ¿no? Una evaluación técnica económica, ¿no? Una evaluación técnica que es un buen diseño de pavimento en base en este caso, solamente estoy hablando de la variable tráfico, que hemos visto que es bastante importante, ¿no? Tema de suelo y ver un tema económico, ¿no? Que es más o menos ratios que vamos manejando a lo largo del tiempo y con eso lo podemos ir viendo, ¿no? De repente, si no lo queremos ver a través matricial, lo podemos ver a través de gráficas y lo que mejor se les acomode a la vista, ¿no? Eso sería todo, más bien muy agradecido por su tiempo, ¿no? No sé si de repente tengan alguna pregunta, no sé si esté permitido también. Me olvidé de preguntar eso con los señores de SEO Academy, pero en pocas palabras les agradezco por su tiempo. Muy agradecido. Ahora sí tengo el micro encendido, disculpen. Muchas No, gracias, ingeniero, por esta ponencia. Gracias también a los participantes por su atención. Vamos a tener un breve espacio de preguntas, aprovechando que todavía nos quedan unos minutos. Así que los participantes que tengan alguna consulta o comentario para el docente lo pueden hacer ahora. Ya estamos activando la opción para encender el micro, también para utilizar el chat. Mientras tanto, les comentamos que esta masterclass va a estar subida en nuestro canal de YouTube. Así que si quieren volver a revisar esta sesión, pueden revisar allí en el canal también otras masterclass de otros lanzamientos de nuestras especializaciones y cursos. También comentarles que en nuestra página seoacademy.edu.pe
Van a poder encontrar toda la información sobre nuestras especializaciones y cursos y también nuestros canales de atención por si requieren el apoyo de alguno de nuestros asesores. Ok, me parece que no hay ninguna pregunta, ingeniero, entonces ya estaríamos cerrando esta máster. Muchas gracias nuevamente por esta ponencia y gracias a todos los participantes. Buenas noches. Ok, gracias, muy agradecido, hasta luego.